está con nosotros Luis Moreno Campo. Doctor, ¿cómo está? ¿Cuándo llegó? Yo llegué hace 3 días, de Jerusalén. De Jerusalén. Sí. ¿Y se va para? ¿Se va cuándo? Me voy el lunes. Yo llevo unos casos en Europa de refugiados sirios que han perdido todos sus derechos en Siria y están buscando derechos en Europa. Y cuando veo los conflictos esos, pienso, ¿por qué los argentinos se pelean? Sí, que lo nuestro parece chiquito, en Siria, como inofensivo, como poco importante. La mitad de la población se tuvo que escapar de Siria. En Siria se matan unos a otros. Había milicias islámicas, fuerzas apoyadas por Estados Unidos, rusos. Unos se mataban a otros. La Argentina superó eso, por suerte, nunca llegamos a eso. Entonces yo creo justamente, me parece bien la discusión, que haya justicia, en realidad. Me parece muy importante. Pero este planteo, primero, ¿hay presos políticos en Argentina o hay políticos presos? No, el tema es, ¿qué están planteando los... Vamos a tener elecciones ahora. Sí. ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos sobre la justicia? Bueno, no, sobre nada sabemos. Bueno, es un punto interesante, porque justamente la corrupción no hace falta solamente hay que castigarla, hay que investigarla primero, pero sobre todo hay que evitarla. Sí. Y evitarla no es tarea de los jueces y fiscales, es tarea de los políticos. Y ese es el acuerdo que necesitamos. Yo fui fiscal en el juicio de las juntas militares argentinas, fue muy importante, pero básicamente, ¿por qué no hay más torturas y más asesinatos masivos? Porque no hubo más torturadores y dictadores. Porque los políticos decidieron que la muerte no era más una forma de hacer política. Entonces, en los 70... Que la violencia era una manera de hacer política. Claro, en los 70 la muerte era posible. Buen punto. Y ahora no. Esto que instala, es lo mismo. O quiere instalar el kirchnerismo de que hay presos políticos. Técnicamente. Bueno... ¿Eso es verdad? ¿Es falso el argumento? No, a mí me parece... en la Argentina hay que hablar de cosas básicas a veces. La justicia tiene que ser imparcial. Así que lo que dice Rodríguez... No siempre, no todos. ¿En Argentina? No. Bueno, es obvio. Y yo no sé por qué cuando yo vengo acá tengo que explicar... Carlos Menem, y yo siento mal porque yo era fiscal, investigaba la corrupción y Menem justamente dijo, hay jueces amigos y jueces enemigos. Queremos jueces amigos. Y Menem estableció una justicia de amigos, que como les dijo a Larrañán, que era su ministro de Justicia, y renunció, le dijo, le van a dar sus jueces de amigos una puñalada trapera. Y se la dieron. A Menem lo puso preso. Menem estuvo preso por un juez amigo. ¿Quién lo nombró? Sí. Claro, pero hoy pasó algo muy llamativo, Moreno Campo, que estas declaraciones públicas que han hecho los precandidatos presidenciales cercanos al kirchnerismo y el propio Alberto Fernández generó algo que no estaba sucediendo en la Corte Suprema de Justicia, que teníamos un presidente de la Corte, Rosenkrantz, en soledad y otros jueces del alto tribunal votando de manera contraria. Hoy hubo una unificación de esos criterios. Fíjate que ayer Rosenkrantz, ayer Rosati y hoy Lorenzetti, hace pocos minutos, hicieron declaraciones públicas coincidentes y en el mismo sentido de pedirle a la política, es decir, al Poder Ejecutivo, que no se entrometa en cuestiones que tienen que ver con el Poder Judicial. Y eso es una señal muy importante. Pero claro que sí. Y eso habla bien de la Corte Suprema, que se pueden tener acuerdos, distintos puntos de vista en fallos, pero lo básico es que tienen que ser imparciales. Y eso es básico. Es como una obviedad, ¿no? Eso, a mí me asombra eso, hay que decir cosas obvias. Pero lo que pasa es que son importantes. Yo siempre me acuerdo, en el 85, cuando estábamos en el juicio de la Junta, me hicieron una nota y yo dije, el Estado no puede torturar, cosa que es una obviedad. Y fue el título de tapa. Entonces, bueno, pero porque el Estado torturaba. Claro, ahora hay que decir, el Estado no puede robar. Y bueno, vamos a lograrlo. Luis, sí. Malos tiempos corren, me dijo una vez Felipe González, cuando hay que explicar lo obvio. Y es lo que vos estás diciendo. Pero lo que sucedió es que hubo, desde un candidato a la presidencia hasta un intelectual y hasta un hombre como Zaffaroni, que dijo que se van a revisar todas las causas de la justicia e incluso se ha propuesto terminar con el Poder Judicial. Bueno, es el tema. Eso no va a pasar. Y las causas se van a revisar. Cualquier fallo tiene apelaciones y la Corte Suprema va a intervenir. Así que las causas se van a revisar, es obvio. Los jueces tienen que ser imparciales, es obvio. Además tienen que ser eficaces. Eso es menos obvio en Argentina. No somos eficaces. La causa AMIA, nunca sabemos quién puso la bomba de la AMIA. Ahora, no todo es obvio, porque Stornelli, por ejemplo, no se ha presentado a la justicia. Tenemos un fiscal federal en rebeldía. No sé cuál es su opinión. Muy grave. Muy grave lo que se le acusa, además, me parece. ¿No? Sí. Luis. No sé si se escuchó. Sí, se escuchó. Se escuchó que sí, que es grave, y yo digo que es grave que lo que se acusa. Me da la impresión que justamente es la hora de que no es un tema solamente de castigar,
sino de evitar la corrupción. Así como en los 70, la cuestión de que los políticos no podían plantearse matar a los demás, ahora no Claro, pueden lo que Moreno plantearse Campo está robar a los planteando demás. es interesante. Estamos, como bien dice Moreno Campo, y Clara también lo subrayó, estamos transitando el mar de lo obvio. Pero Pero más los hace tiempos falta. corren, ¿no? Cuando tenemos que Explicarlo. subrayar lo obvio. Sí, pero el mar Claro, de lo obvio, el punto de pero la el- corrupción es que no haya corruptos. Sí, Claro, pero el Es verdad lo que kirchnerismo dice. presenta que quiere cambiar la justicia. igual me parece que Eso. hay Sí, a ver, como- Cata. No, que se están mezclando un poco las cosas y en este sentido le quiero preguntar, porque una cosa es lo que dijo Mempo, que no tiene nada que ver con la justicia, y otra cosa es lo que está proponiendo Zaffaroni, que más allá de que les guste o no el personaje, ¿Qué es? lo viene diciendo hace un montón que es una reforma integral de todas las instituciones. Y lo que está diciendo es los juicios contra los por la corrupción kirchnerista, más allá de sean culpables o inocentes, están todos sospechados. Hay demandas en la OEA, en la Comisión Interamericana No de están Derechos todos Humanos. sospechados. ¿Lo resolvemos ¿Y eso? acá o se resuelve Sí. afuera? No ¿Qué están piensa todos sobre sospechados. eso? Debido está Hay que resolverlo condenado, acá, hay que así, resolverlo está acá. condenado. Pero justamente, me parece, ahora hay un juicio público, ahora hay público. Yo no lo sigo mucho, pero me gustaría saber bien el detalle que está pasando ahí. Y es un momento de discusión. Mi vieja estaba en contra mía en el juicio de las juntas. Y se convenció por el juicio. Me encantaría que lo de Báez, que siempre sospechamos, que era un tipo que había hecho plata de una forma rara, que ahora se quede claro. Me parece, esa trae de los jueces No, fiscales. me gustaría en este aclarar juicio. algo. No todos los juicios contra los exfuncionarios kirchneristas están siendo sospechados. El juicio contra Debido, por ejemplo, no hablo de la causa Río Turbio, sino hablo de la causa de la tragedia de Once, Por donde supuesto, está condenado por la muerte de 51 compatriotas nuestros. Hay una condena que, por supuesto, siguen las instancias judiciales naturales, de apelación y demás, pero hay una condena firme contra Julio Debido y no está sospechada Por esa supuesto, causa de Esperen un todos segundo, los juicios esperen no. un segundo. Habría que haber organizado como se hizo en el 83, 84 una CONADEP. Había que haber hecho lo mismo con la corrupción. Bueno, sí, es una propuesta. Pero lo que pasó en el Hubiera 80 cambiado, hubiera sido bueno, hubiera ayudado. Pero podemos hacerlo ahora, porque en el 83 lo que pasó fue que un candidato, Alfonsín, proponía investigar. Luder proponía no investigar. Pero cuando ganó Alfonsín, ganó con el 52%, la gente apoyó esa idea, el peronismo se sumó. El peronismo se sumó. La primera ley del Congreso argentino en el 83 fue dejar nula la autoamnistía de militar. Viñones, de Viñones. Entonces, los políticos se pusieron de acuerdo, no más muerte en la Argentina. Eso hace falta, bueno, no más corrupción en Argentina. Pero para eso hace falta acuerdo de los partidos políticos que ganen, primero y segundo, se pongan de acuerdo y Está bien terminamos. como, me imagino, pregunta de Cata, la hago yo, Cata, la cuestión de las prisiones preventivas, que es donde Sí. ahí los kirchneristas están enojados. No, que dicen que hay un abuso, porque, a ver, los kirchneristas están diciendo presos políticos, pero hasta el ministro de Justicia, Garabano, dijo, acá en la Argentina hay abuso de las prisiones preventivas. ¿Hay abuso en Argentina de las prisiones preventivas? No solamente en los casos políticos, en todos los casos. Los presos, la mayoría de los presos son con prisión 60%, preventiva. ¿no? Son procesados y no condenados. Claro, claro. En un país, si estuviéramos mejor organizados, mientras los presos están sueltos, van presos el día de la sentencia. ¿Por qué, Luis, en retrospectiva, los casos de corrupción son los que menos llegan a condena? Es bajísimo. Sí. No, 14 bajísimo. años. 14 años. 14 años promedio y Pero que ahora llegan a no condena llegan, no se poquísimos. condena, no se investiga. Bueno, 2%. pero ¿Por qué en es la- eso? Mira, me parece que hay varios problemas. Uno político, digamos, Menem consolidó la idea de proteger a los políticos, pero el caso de los cuadernos muestra el otro lado de la historia, la parte de los empresarios, ¿no? Que son la corrupción permanente, digamos. Me está mostrando un sistema donde todos los empresarios, o muchos empresarios, sobornaban para conseguir negocios. Y este es el poder permanente. Me acuerdo un cuento que el cocinero de la Casa de Gobierno decía, tenía 30 años de cocinero, y decía, acá cambian los presidentes, yo intento cambiar los menús, lo que nunca cambian son los invitados. Y ese es el poder permanente. Moreno ¿no? Campo, pero ¿no hay un poder permanente también en los jueces que se van moviendo más rápido o más lento según los tiempos políticos? Bueno, pero eso me parece mal, justamente, pero los jueces, muchos de estos jueces, primero, no son todos los jueces, son en particular los jueces federales de la capital. Como Algunos de los jueces federales de la capital, no todos. En Salta, por ejemplo, había 2 jueces y uno lo puso preso al otro. Entonces te muestra que hay jueces que quieren hacer cosas. Y hay Lo que- operadores, No, pero hay jueces que en operadores todo caso han sido judiciales, mucho hay más operadores lentos. en la justicia, pasan en otros Pero países. sí leí los también. diarios, claro que sí. Sí, yo hace 20 años que yo no piso tribunales en Argentina, así que... Pero ¿qué pasa en otros países también? Se opera. No, pará, un juez norteamericano no recibe a las partes, no Pero a ver, recibe un las juez obras. federal norteamericano, Sí, Nueva York, sí. que tiene una causa, Washington, que es más pesado. Trump está en líos por haber intentado manipular A un fiscal. a un fiscal.
Sí, pero eso es interesante, cómo los tipos entienden que esa línea no se puede cruzar. El delito no es haberse... O sea, Trump no puede mandar a un operador judicial, amigo de Tito, primo de Roberto, No. hermano de quien sea, y che, mirá, no le dé la preventiva, es un amigo, eso allá. En la justicia federal norteamericana eso en general no pasa. Pero además, lo que pasa es que los jueces ahí están separados de los fiscales, y los fiscales son los que investigan con la policía. Y la mayoría de los casos lo manejan. Más poder para los fiscales. Mucho poder para los fiscales tiene, pero bueno, los fiscales son los que llevan adelante las investigaciones. Y lo que hacen también interesante es que eligen qué casos llevan. Porque en Argentina hay muchos presos. La gente cree que no van a haber presos. Hay muchos presos en Argentina. El problema es que van presos los soldados, los perejiles, los chiquitos. Los grandes no van presos. Entonces me parece que... Bueno, no es muy distinto a lo que se ocurre acá. repite en toda la Vos conocés justicia. mucho del Por tema. secuestro extorsivo, solo hay condena del 2% de los que cometen ese Que es delito. probablemente uno de los delitos más fuertes del Código Bueno, Penal. 2% de condena. Imagínate, pues nosotros sombramos corrupción porque es un cartel luminoso, son miles y miles. No, porque es mucha plata para la gente. Pero lo que pasa es que para que haya condena no hace falta solamente jueces, hace falta fiscales y policías que investiguen bien. Y eso es lo que me parece en la Argentina no tenemos. Pero Pero, doctor, ahora ¿no se ha está mejorado? cambiando, se está implementando, empezó en algunas provincias, tener que los fiscales tengan más peso y que lleven los fiscales las causas y que el Sí. juez esté totalmente afuera. El sistema Se acusatorio. empezando a implementar. Moreno Campo, Sí. ¿qué opinión le merece el escándalo en Brasil con el hoy ministro Sergio Moro, respecto a la condena a Lula? Bueno, primero, me parece que justamente se cuenta ahí conversación entre el fiscal y el juez que son normales en Sudamérica. Porque en Sudamérica, como en España, el juez lleva la investigación y el fiscal es como que lo ayuda. Y entonces es normal que se hablen entre ellos y se digan, che, hace tal cosa, tal otra. Eso es normal. En Estados Unidos sería un escándalo. Porque en Estados Unidos el juez tiene que ser separado, independiente, y el fiscal lleva la investigación solito. Entonces, eso es un escándalo allá. El juez no investiga. No, el Claro. juez no investiga en Estados Unidos. Acá Claro. sí, acá lo hace el juez. Entonces, por eso el juez de instrucción habla todo el tiempo con el fiscal. Entonces, Sí, no- pero en Brasil no. en Brasil también. Toda América Latina sigue ese modelo de todavía jueces que investigan. Ahora, y eso es pesado. Doctor, Muchísimas. No, son 11. Nos fuimos. Ya viene Fantino. Se le pasó rápido el programa real. Sí. En el viaje que viene. bueno. Me invitan al nuevo viaje que viene. Cuando El vuelvo. nuevo viaje. Sí. El país que uno llega al país y a los 8 días es otro país. ¿O es el mismo? No, es muy Es el mismo. Es muy constante. Ah, es el lamentable. mismo, Los bueno. invitados no cambian.